Buenos días, mi nombre es Lisette Mayerly Pineda Mendoza, soy estudiante de fonoaudiología de segundo semestre de la Universidad de Pamplona y hoy les estaré dando a conocer las teorías del desarrollo con relación al lenguaje. Entonces, inicialmente vamos a ver, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. Tal y como lo veremos en las siguientes teorías, el lenguaje infantil se inicia con un periodo prelingüístico en el que el bebé emite pequeños balbuceos que irán convirtiendo poco a poco en expresiones sonoras. Estas, a pesar de no tener la relación con el lenguaje, tal y como lo entendemos, adquieren un significado contextual permitiendo que pueda expresarse con las personas de su entorno. Aproximadamente en el 8º mes, el balbuceo del bebé dará lugar a un comportamiento ecolálico del cual emergen sus primeras palabras, como puede ser mamá o papá. Y a partir de este momento aumentará experimentalmente la capacidad del niño para producir palabras. Durante los 2 años de vida se produce una explosión funcional en la capacidad de adquirir y manejar el lenguaje. Esta explosión coincide con un pico de mielinización de los axones, lo que permite que haya una conexión más fluida en los circuitos neuronales que establecen entre diferentes áreas cerebrales, provocando un manejo más íntegro del uso del lenguaje. Rodríguez, en el 2016, desde este momento, el niño avanza de una manera vertiginosa en el manejo y adquisición de este proceso, de manera de que los niños de 5 a 6 años podemos decir que ya han estructurado la base del lenguaje. A partir de este momento tendrán que enriquecer y optimizar su manejo. De esta manera, aprender a utilizarlo vulnerablemente como herramienta de pensamiento. Todo este proceso de producción del lenguaje es siempre más lento que la comprensión. De esta manera, en su primer año de vida, el niño ya es bastante eficaz a la comprensión del lenguaje ante las palabras sencillas y entonación más clara. Este proceso de desarrollo que hemos expuesto de manera muy sencilla ha sido explicado a lo largo de la historia desde distintas teorías o de distintas, podemos decir, perspectivas, incluyendo por un lado en el momento en que se comprende la adquisición del lenguaje desde un punto de vista evolutivo o pedagógico, y por otro lado en el papel que cumple el niño en el proceso de la adquisición, tanto activo o pasivo. Pues a continuación les estaré explicando las teorías con relación al lenguaje. Las principales teorías del desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje se encuentra intrínsecamente ligado a la madurez cerebral del niño y al contexto sociofamiliar en el que éste se está desarrollando, como lo explicaba anteriormente. Entonces, una de las teorías que tenemos acá es el determinismo, de Benjamin Letchworth. Worth considera que el lenguaje es como una herramienta que determina nuestro propio pensamiento. También hizo un estudio entre distintas personas con diferentes lenguas en el cual vio sus diferencias como un comportamiento que estaban marcadas por su lenguaje. Para Worth, el determinismo lingüístico tiene dos versiones, que son la débil y la fuerte. En la débil encontramos que la lengua de un habitante tiene cierta influencia en la forma que éste contextualiza y memoriza la realidad, fundamentalmente a nivel semántico. En la fuerte
tenemos que el lenguaje determina totalmente el pensamiento, hasta tal punto de que el lenguaje y pensamiento forman uno solo. Otra teoría que tenemos acá es la del conductismo de Skinner de 1904 a 1990. Su teoría se basa en lo siguiente. Skinner muestra que lo que tenemos innato da igual. Todas nuestras capacidades son gracias a nuestras conductas. También Skinner aporta que el lenguaje, por tanto, es más una conducta. Skinner se basa en dos experimentos. El experimento de la caja de Skinner. El término de condicionamiento operante hace referencia al proceso que la frecuencia de la presentación de una conducta queda modificada por sus consecuencias. Así, la probabilidad de que la aparición de una conducta operante está determinada principalmente por los hechos que sucedieron después de realizar esa conducta en el pasado. El experimento de la caja de Skinner se basó en que Skinner puso una caja donde la caja tenía un altavoz, una zona electrificada, tenía una palanca, un dispensador de comida, tenía un tubo de comida y tenía un generador de conmoción. Entonces vamos a explicar un poco más de este experimento. Skinner puso una rata en la caja donde pues la rata, para poder obtener comida, tenía que mover la palanca, y a lo que él movía la palanca inmediatamente obtenía la comida. Esto lo repitió por varios días y después ya no bajaba por la palanca, al mover la palanca ya no bajaba comida, sino que ya fue donde se insertó la zona electrificada. Entonces Skinner materializó la demostración de la ley del reforzamiento, instaurando el proceso de condicionamiento operante con la jaula diseñada por él mismo y la llamada caja de Skinner. El otro experimento de Skinner fue que puso unas palomas hambrientas en una caja unidas a un mecanismo automático que suministraba comida a la paloma a intervalos regulares, independientemente de que la paloma hiciera. La actividad que la paloma estuviera haciendo antes del momento de que le suministraran comida sería la actividad que la paloma continuaría haciendo. Entonces, el resultado de este experimento es que una paloma daba 2 o 3 vueltas por reforzamiento, mientras que la otra erguía la cabeza o bajaba la cabeza a una esquina de la jaula. Otra de las teorías del desarrollo con relación al lenguaje tenemos el innatismo de Chomsky. Su teoría nos afirma que todos los seres humanos tenemos unas capacidades innatas que nos permite desarrollar el lenguaje. Nos explica que hay unos componentes lingüísticos universales que, ya que todos los niños de cualquier cultura van a tener esos genes del lenguaje. Bueno, Chomsky también postula que algunas reglas gramaticales son excesivamente complejas para que los niños puedan inventarlas, entre comillas. Por lo tanto, estas habilidades no pueden ser adquiridas, sino que son innatas, como lo decía anteriormente. Un niño no ha incorporado aún la cantidad de información suficiente como para elaborar por sí un sistema tan complicado como el de la gramática de su lengua materna, sin tampoco la capacidad de improvisar fluidamente. Las teorías cognitivas, en este caso, tenemos 4 autores que se destacan, que son Piaget, Vygotsky, Luria y Brunner. Hay 3 aspectos para la adquisición del lenguaje. Uno es la herencia, la maduración y la experiencia. Explican que los primeros años del niño no tienen adquiridos aspectos lingüísticos. Hay unos periodos de transición en el aprendizaje.
y estos periodos dependen de la maduración. El constructivismo de Piaget. Piaget defiende que el lenguaje hablado tiene dos fases más diferenciadas, que son el egocentrismo y el lenguaje social. Vamos ahora a hablar del egocentrismo. Entonces, el egocentrismo hasta los 3 años poco a poco disminuye. En esta fase adquiere el lenguaje según sus características o según sus necesidades a su propio interés. Aquí es donde aparecen los monólogos. En el lenguaje social pueden expresar sus quejas, formulan preguntas, expresan y aparecen las relaciones sociales. También pues tenemos la información de símbolos en el niño. Explica el modo en que el lenguaje se subordina a la inteligencia. El lenguaje, junto a la manifestación de una función de inteligencia, la función simbólica que se desarrolla al final de un periodo psicomotor. La imagen mental del niño explica los procesos mentales en que hace posible el lenguaje. Las representaciones se pueden manejar mediante operaciones del pensamiento y que sirven para manejar símbolos. Otra teoría cognitiva tenemos el enfoque social de Vygotsky. Vygotsky pues es quien determina que el origen del lenguaje es social. El lenguaje es una herramienta para poder comunicarnos y nos comunicamos para intercambios sociales. Dice Vygotsky que desde el enfoque social también se plantea que el lenguaje es la base del pensamiento. Vygotsky aporta que el lenguaje es el motor pues de una serie de desarrollo. Tenemos otra teoría que es el neurolingüismo de Luria. Luria estudió la capacidad cognitiva. Este avanza desde la base de los postulados de Piaget. Define que el lenguaje es el regulador del pensamiento. Luria también dice que gracias al lenguaje podemos coordinar y establecer y facilitar otras formas de comportamiento. Otra teoría que tenemos acá cognitiva que hace parte del desarrollo del lenguaje es la de Brunner. Brunner es un psicólogo que quiere conciliar la teoría tanto de Piaget con la de Vygotsky. Parte de la base de Piaget, pero afirma que pues, el lenguaje se modifica en el desarrollo del pensamiento. Brunner también afirma que también es necesario que existan ciertas bases cognitivas. Brunner también estudió sobre la relación que tenía la madre junto con el hijo en su comunicación. Si le creamos al niño un ambiente sistemático, estructurado y rutinario, permitirá al niño la comprensión de lo que pasa en él, lo que pasa a su alrededor. Además facilitará al niño su adquisición del lenguaje. Brunner también aporta que el lenguaje es un instrumento de la comunicación, pero la comunicación ya existía antes de que el niño comenzara a hablar. Bueno, pues espero les haya gustado este aporte. Muchas gracias.